Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, de los versos del 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Daré lectura a la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Uno de los gozos más grandes que podemos tener como cristianos es el de llevar a alguien a Cristo. Piénsalo. Tú y yo podemos ser los instrumentos de Dios en la salvación de otros. ¿Quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Cualquier creyente. No es el deber de unas cuantas personas escogidas. Dios llama a cada cristiano a testificar por Cristo. Y cada cristiano puede ganar almas para Cristo. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué es tan importante aprender a ganar a otros para Cristo? Es importante debido al valor del alma humana. ¿Por qué es el alma humana de tanto valor? Porque vivirá para siempre. Cada persona que conoces tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. La Biblia dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Dios da tanto valor a las almas de las personas que envió a su Hijo para que muriera en la cruz a fin de que los hombres pudieran ser salvos. Cuando comprendamos cuán preciosas son todas las personas para Dios, haremos todo lo posible para ganarlas para Cristo. En esta lección aprenderemos cómo llevar a otros a Cristo. En primer lugar, debemos usar la palabra de Dios. Para ganar almas, debemos usar su bendita palabra. Es la única que tiene poder de salvación. Así como un médico no da la misma receta a cada paciente, así el mismo versículo no suplirá la necesidad de cada persona. Tú debes tener un buen conocimiento fundamental de la Biblia. En nuestra última lección aprendimos cómo obtener ese conocimiento fundamental de la Biblia. ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás aprendiendo de memoria las Escrituras? ¿Has establecido tu tiempo devocional? No seas negligente con estas cosas si deseas ganar almas para Cristo. Debemos tener el poder de Dios. Si hemos de ser ganadores de almas, necesitamos algo más. Necesitamos el poder de Dios. El poder ganador de almas viene del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús ordenó que sus discípulos predicaran el Evangelio a toda criatura, también les prometió el poder del Espíritu Santo. Les dijo: recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se puso de pie y predicó en el poder del Espíritu Santo y cerca de 3,000 personas se salvaron. Hoy día, cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Es el Espíritu Santo quien muestra a la gente la necesidad de la salvación. Y es el Espíritu Santo quien les revela a Cristo. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo para que tú puedas ganar almas frecuentemente. Debemos dar el Evangelio a la gente. El mensaje del ganador de almas es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados
y resucitó para ser nuestro Salvador. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, verso 1 y versos del 3 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay 4 verdades básicas en el mensaje del evangelio. 1, la realidad del pecado. 2, el castigo del pecado. 3, Cristo pagó el castigo del pecado. Y 4, debemos entregar nuestra vida a Cristo. Fija estas verdades firmemente en tu mente, porque las usarás en ganar almas para Cristo. ¿Cómo guiar a una persona a Cristo? Al llevar a alguien a Cristo, sencillamente le explicas las 4 verdades básicas del evangelio. El primer paso, 1, para llevar a una persona a Cristo es mostrarle con la palabra de Dios que Él es pecador. Un buen pasaje que se puede usar para esto es Romanos 3:10 y Romanos 11 y 12. Deja que la persona, lea estos versículos. Esto es lo que Dios dice de nosotros. Luego pídele que lea Romanos 3:23. Antes que una persona pueda ser salva, tiene que darse cuenta que es pecadora y desear abandonar sus pecados. El Señor Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. 2. El siguiente paso es enseñarle con la palabra de Dios que el castigo del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Explícale que la palabra muerte, como se usa aquí, quiere decir la separación de Dios en el lago de fuego para siempre. Debido a que somos pecadores y condenados a la muerte eterna, necesitamos un Salvador. 3. Nuestro versículo siguiente, Juan 3:16, es muy conocido. Deja que la persona a quien le estás compartiendo el evangelio lo lea. Y le haces la pregunta, ¿a quién se refiere Dios cuando dice al mundo? Él quiere decir todos. Esto te incluye a ti y a mí. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo. Esto quiere decir que dio a Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué nos dio Dios un Salvador? Porque nos ama y porque necesitamos un Salvador. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Así que Dios nos dio a Jesucristo para ser nuestro Salvador. Si yo te regalo algo a ti, ¿me lo tienes que pagar? No. ¿Tienes que trabajar por ello? No. Pero sí hay algo que debes hacer. Tienes que recibirlo. Eso es lo que tienes que hacer. Dios nos ha dado el Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador. Pero nosotros tenemos que recibirle y entregar nuestra vida a Él. 4. Ahora busca Juan 1:12. Déjale leer este versículo. ¿Cómo llega uno a ser hijo de Dios? Recibiendo al Señor Jesús y entregándole tu vida. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora puedes hacerle estas preguntas. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó? ¿Crees que Él puede salvarte? ¿Crees que está dispuesto a salvarte? ¿Crees tú que Él vendrá a tu corazón y te salvará en este momento si tú se lo pides? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces le puedes preguntar, ¿quieres pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu corazón en este momento? Si así es, entonces ora esta oración conmigo, le dices tú, y haces una oración similar a esta. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Por favor, entra en mi corazón en este momento que te entrego mi vida. Sé mi Salvador. En tu precioso nombre te ruego esto. Amén. Sabiendo que eres salvo,
Cuando una persona en verdad recibe a Cristo como su Salvador, Dios quiere que sepa que es salva. ¿Cómo puede una persona saber que es salva? Puede saberlo, uno, creyendo la palabra de Dios, y dos, por el testimonio del Espíritu Santo. Un buen versículo para enseñar la seguridad de la salvación es Juan 3:36. Observa que Dios habla de dos grupos de gente en este versículo: los que creen en el Hijo y los que no creen en Él. ¿Qué dice Dios de los que creen en el Hijo? En su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra tiene quiere decir que la tiene ahora mismo. Luego busca 1 Juan 5:11, 5:12 y 5:13. Observa en estos versículos que Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es todo. La seguridad de la salvación también viene del testimonio del Espíritu Santo. Esto quiere decir sencillamente que el Espíritu Santo nos hace saber en nuestro espíritu que somos salvos. Él te lo dice, Él te lo afirma y te confirma en ese conocimiento espiritual. La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Cómo podemos saber que otra persona es salva? Nosotros no podemos saberlo con seguridad. Tal vez creemos sinceramente que una persona ha recibido a Cristo como su Salvador, pero podemos estar equivocados. Por esta razón, nunca debemos decir a una persona que ella es salva. Eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo confirma. Sé cortés, sé discreto. Al tratar de ganar a una persona para Cristo, debes ser valiente. Sin embargo, debes tener tacto y ser cortés a la vez. Debes guiar la conversación hacia asuntos espirituales sin ofender. Seguidamente, debes averiguar qué es lo que la persona cree en cuanto al camino de la salvación. Una forma de hacer esto es preguntarle lo siguiente: si alguien te preguntara ¿cómo puedo llegar a ser hijo de Dios?, ¿qué le contestarías? La mayoría de la gente inconversa cree que una persona se convierte en cristiana al bautizarse, o al hacerse miembro de una iglesia, o al hacer buenas obras. Todo esto es bueno, pero no salva a nadie. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Después que hayas explicado esto, puedes preguntar, ¿te gustaría que yo te mostrara en la Biblia lo que Dios dice en cuanto a cómo se salva una persona? Si la respuesta es sí, entonces puedes proceder con los 4 pasos para guiar a una persona a Cristo. El amor es esencial. La cualidad esencial de un ganador de alma es que tenga amor por la gente. Tú no puedes ganar almas para Cristo si no amas las almas. Dios ama a toda la gente. Todos son preciosos para Él. Pide a Dios que llene tu corazón con su amor. Tú puedes ganar a los niños. ¿Pueden los niños ser salvos? Sí, seguro que sí. En realidad es mucho más fácil para los niños confiar en el Señor Jesús que para los adultos. El Señor Jesús nos dijo esto: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. ¿Qué edad debe tener un niño para poder ser salvo? Suficiente edad para reconocer que ha pecado. ¿Cómo puedes llevar a un niño a Cristo? Sencillamente, enséñale con la palabra de Dios que él ha pecado y que necesita un Salvador. Luego cuéntale del Salvador que murió por sus pecados e invítale a que reciba a Jesucristo en su corazón. Oremos. Padre, deseamos ser pescadores de hombres. Señor, pon amor en nuestro corazón por las almas.
así como tú lo tienes. Y cuando nos brindes la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, úngenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para tener el gozo y la alegría de testificar y, lo que es más, de llevar a alguien a los pies de Cristo. Gracias por escucharnos, Señor. Danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.